Otro día, cuando hacía tanto calor, en esa ola de calor, volvimos a repetir cómo que es lo que el guaraní tiene su forma, y a lo mejor muy pocos idiomas en el mundo puedan expresar o lo que se puede expresar con el guaraní. El calor nomás, Haku, Hakoterei, Haku Coco, Hakuro, ¿verdad, David? ¿Cómo una palabra se puede decir, o una cuestión de diferentes maneras en guaraní, ¿verdad? Sí, Carlos. El guaraní está clasificada como una lengua aglutinante, en eso es diferente al castellano. Y te explico brevemente. Vos tenés una palabra, palabras son aquellas que tienen por sí un significado. Y están los llamados afijos, que pueden ser prefijos cuando yo le agrego algo adelante y o después. Por ejemplo, yo digo acá y le pongo adelante la A y digo aguatá. Este es un prefijo. Puedo decir seré, guatá o guatá. Bueno, esos son los prefijos. Yo le uno a guatá, y después de guatá, por ejemplo, puedo poner curí, a guatá curí. Puedo poner en el futuro curí pasado. Puedo poner en el futuro y decir a guatá ta. Puedo poner, darle la idea de algo que deseo, una expresión de voluntad, y digo aguatá se, le agrego se. O por ejemplo, quiero decir aguatamos a, y digo iba a caminar. Quería caminar o no caminé. Aguatá nunca. Es como que camino y no camino. Más o menos como agua. Ese aguatá guaúpico existe. Sí, se dice. Hay gente que dice simulando caminar, ¿verdad? ¿Cómo dice? Es una característica muy especial del guaraní. Yo solo poner, te voy a introducir un ejemplo que es más práctico. El castellano, con respecto al guaraní, justamente esa es la diferencia, es más seco. Por ejemplo, el castellano decir vení, así es una cuestión nuestra coloquial, popular, y vas a decir ven tú, ¿verdad? O venga usted, para la segunda persona. En cambio, los guaraní se enseñate el you, pero yo en guaraní puedo agregarle lo que diplomáticamente hace más agradable, hace más especial al guaraní. Puedo decir, por ejemplo, el you, le agrego na y digo el yuna. O puedo ponerle mi y decir el yumi. O puedo juntar los dos y decir el yumi na. O puedo ponerle una orden y decir el yu que. Y puedo juntar los tres y decir el yumi que na. El paraguayo, como suelo decir, bastante diplomático, decir está encima el yumi que na y catuno. De que ahorita bueno, de verdad. Director, o si no, de repente para convencer, yo a tú. Pero ese ya es más imperativo, ¿verdad? Claro. Pero ese es yumi es cariño. Sí, O sea que hay todavía con ternura. yumina, todavía. Suavidad. Ese ayu, ese digo, Yo a tú. yucatú, Claro, pero, yukena. Es la orden. profe, para aclarar nomás, porque Xeracu, ¿verdad? No, espera, perdón, profesor. Miércoles santo. No, pero oye, miércoles, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo se dice cuando hace mucho calor? Haku. No, puede ser eso, ¿no? pero profe, espera, yo la otra vez fui a un lugar, a un supermercado, y teníamos 45 grados de calor. Y le dije a la cajera, le dije, soy Haku, le dije, ¿no? Mira, profesor, yo le pido disculpas, pero oye, ¿no sabes por qué? Porque yo iba a hablar de tu caso con el profesor David Galeano. Sí. Yo soy una persona que respeto muchísimo al guaraní, profesor, porque a veces prefiero evitar antes de hacer lo que hace mi compañero Francesco, profesor. Pero va a ser mi Xeracu, le dijiste a la señorita. Xeracu, le dije. Xeracu. Déjeme, Señor, con tu espíritu. No, Déjeme, pero Señor. profe, no, pero yo le dije Xeracu, y vos sabés que me miró medio así, ¿en serio, amigo? Me dijo, ¿entendés? Hablar con tu novia, me dijo. ¿Cómo es lo que se dice, profe? ¿Xeracu te habían dicho? No. No, es cierto. No puedo decir porque ese ya tiene un sentido erótico, ya apunta Muy a específico. foto, ¿verdad? Ya apunta hacia la cama, Ah. la pareja de por medio. Pero ¿cómo se dice tengo calor? Así que sin que... No, jacotereí no dice. Jacotereí, Pero sí. él quiere decir no, que él... Salude a la persona. Él quiere No es decir... el calor de la persona, sino que es el calor del ambiente. Pero él me quiere decir que él tiene calor. Claro, pero profesor, es cierto lo que dice acá Cambio. Exacto, eso yo. Está sudando y obviamente hay consecuencias del calor. Profe, ¿y cómo es lo que uno puede aprender guaraní de grande? Porque yo me considero un tremendo ignorante del tema de idiomas y tengo que reconocer que es un gran error mío. ¿Cómo uno puede aprender guaraní de grande?
¿qué tiene que hacer? En tu caso es imposible. Ya no se puede, ¿no? No, pero El profesor de guaraní no no, que ahí no llegué ya. No, viste, acá me llenan todo el día, profe. Pero ¿cómo uno aprende guaraní de grande, profe? ¿Es posible eso? Mira, sería una respuesta así precisa y probablemente para mucha gente una respuesta no muy común, porque todos pues tenemos de entrada ya la presunción de que el guaraní es harto difícil, complicadísimo, y el que va a aprender guaraní más uno después tiene entrada gratis al cielo y le llevan en la centrana el regazo de Dios más o menos. Pero no es tanto así. Te doy estas referencias. Por ejemplo, el guaraní es un idioma muy fácil, muy sencillo, porque te acabo de decir, te voy para conjugar un verbo. El verbo no cambia, es guatá, o es guatí, o es carú, por ejemplo. Lo único que va a cambiar son esos prefijos, y voy a decir a guatá, re guatá, o guatá, a carú, re carú, o carú. Eso ya está en el presente. Yo quiero llevar eso al pretérito, y lo único que voy a agregar es curí. Y voy a decir guatá curí, no va a cambiar. El principio aquí va a ser guatá curí, a guatá curí, re guatá curí, o guatá curí, y eso no cambia, lo único que cambia es a, re, o. Y quiero llevar eso al futuro y quito curí, pongo ta, y digo a guatata, re guatata, o guatata. Esa es una facilidad que tiene el guaraní que no tiene el castellano. Y te doy otro caso más. El castellano tiene, y esto está sujeto a probar, entra a Google y googlea y vas a encontrar más de 2000 verbos irregulares tiene el castellano. El guaraní tiene apenas 6 y apenas uno es absolutamente irregular. Por eso que tantos lingüistas se suelen quedar de espalda cuando escuchan todo esto guaraní y dicen, pues no puede ser que exista una lengua casi perfecta, porque el sueño de un lingüista puede siempre que la lengua sea perfecta. Cuanto más irregularidades tiene, más complicaciones. Claro. Te doy otro ejemplo de lo fácil que es. Por ejemplo, vos en castellano tenés lo que se llama la concordancia de género masculino, femenino y de número singular y plural. Vos tenés que decir señor alto, señora alta, señores altos, señoras altas. ¿Y sabes cómo se da eso guaraní? De una sola forma. Vos guaraní solamente decís ibate, caraí ibate, cuña caraí ibate, caraí fuera ibate, cuña caraí fuera ibate. Yo ahorita quedando que solo decía a mis alumnos, no hay ibate, ibatá, ibatos, ibatás. Sí. Cuando vos decís en castellano, este señor, y decís esta señora, o sea, esta. Guaraní claro. Eso es o caraí, o cuña caraí. Sí. En síntesis, el guaraní es un idioma muy sencillo, que lastimosamente por el prejuicio, sí, por una especie de animadversión que se instaló, ¿verdad? Y esto viene de mucho tiempo, ya después de la posguerra y en adelante, del UPT, de haberle hecho arrodillar a la gente por hablar guaraní, se creó tanto mito, ¿verdad? Que hoy, de a poco, esas vendas van cayendo y bueno, la gente comienza a descubrir un guaraní estudiando. Yo te digo más, con 350 palabras, vos podés hablar perfectamente guaraní. Te doy los 80 verbos más usados y te contesto después con unos cuantos sustantivos, adjetivos, los sustantivos que más se usan, los adjetivos, allí alto, bajo, lindo, feo, eso vos vas a hablar perfectamente guaraní sin problema. El problema acá son los chetos, profe. Pero hablando en serio, yo tuve la suerte de viajar con papá, mucho, porque era preventista. Y yo, por ejemplo, me acuerdo, íbamos a la zona de Pirapó, y ahí, por ejemplo, están llenos de japoneses, o estaba por lo menos llenos de japoneses, y ellos casi no hablaban español, pero sí te hablaban guaraní, por ejemplo, profe. Perfectamente, sí. perfectamente. Sí. Los japoneses. Todos los japoneses, los orientales, entre chinos, coreanos y japoneses, los japoneses hablan toda la vida guaraní. Sí, Francesco, oye, ese Curí. ¿Cómo le va a decir, profesor? ¿Cómo le va a decir a la señorita? Oñeta, mira que te está comprometiendo con nosotros. No, pero vos sabés, don Carlos, que yo ahora me acudo, profesor, y me declaro ignorante y mal educado en ese sentido, así que... No, pero yo le quiero decir a todos, y al profesor de David Galeano en especial, antes pues se burlaban cuando se hablaba en guaraní. ¿Verdad? Nadie quería guarango era el término, sí. No pues guarango. ¿Qué guarango? Que no significa, no tiene nada que ver, ¿verdad? con el idioma. Pero yo nací en una familia donde mi abuela materna, mis abuelos maternos, eran ucranianos, por profesor. Y perdí la brillante oportunidad de hablar bien en ucraniano y en ruso. Porque porque la gente se reía. ¿Cómo me conformía decir, va de ruso subió catiz y se jubilaba, ¿verdad? Pero te decían por eso. Así pues te decían, no, porque te mezclaban.
Y se decía eso, profesor. Entonces, el guaraní no podía hablar, en ucraniano no podía hablar, porque vos tenías que hablar en un perfecto castellano. Y si hablamos bien en guaraní, pero le vamos a repasar al castellano 1000 veces, profesor David Galeano. Así mismo, Carlos, yo creo que en la ocasión, mira qué buena oportunidad de conversar con ustedes para tumbar un poco estos mitos. La idea fue que, y hoy uno le pregunta a la gente, ¿vos hablas guaraní? No, cuesta mucho, yo hablo para. Y la pregunta que yo le hago a todo el mundo, ¿hablamos castellano? ¿Quién en Paraguay nos dijo venina o andate en nada, contarle nada? ¿Y quién nos dijo venir, que llevarle, que traerle, que ir? La gente está al final es yo, que ya, porque eso es guaraní. O decimos comúnmente, vení que na, andate que na, contarle que na tu mamá. Y que na guaraní. Llamámela. Entre todos los que estamos, y ustedes que están allí todos los días, escuchan a la gente que llama, común y corriente, le van a decir, ¿qué querés, Ina, vos? Y diga vos al final, ¿qué que yo quiero, Ina? Y yo guaraní, Ina guaraní. Los pobres, casi todos dicen, vos le dijiste, vos le llevas. ¿Y qué? Papá la pregunta guaraní. De yo para vos para ella, popa. Allí pues está la cuestión. Yo le pregunto a esa persona si que habla y me va a decir que habla castellano y lo va a hacer con confianza, me va a decir. Sin embargo, no se da cuenta que al final lo que está haciendo es hablando para. Totalmente. Y vamos a suponer inclusive que por algún motivo no diga una sola palabra, ni una pico guaraní. Sin embargo, el castellano que hablamos nosotros los paraguayos está pensado en guaraní, porque solamente nosotros decimos a cada rato, le llamé Sique, vino Sique, le contó Sique, jamás la Sique. Sique no dice nada. Pero si buscamos de dónde viene Sique, viene el guaraní Catú, o Catú, vino Sique, o Catú se fue Sique, o Catú contó Sique. O decimos muchas veces un plástico en el castellano nuestro, un poco, vení un poco, andate un poco. El que escucha el Paraguay entiende que un poco es todo. Yo le digo a venir un poco y viene todo, no es que viene hasta la mitad, pero que yo le diga venir el otro poco. ¿De dónde viene eso? Viene el guaraní, mina, elumina, vení un poco. O de directamente de mí, elumina, vení un poco. El de mí, decir un poco, verás a mí, llevarlo un poco. El un poco nuestro no es otra cosa que el mito del guaraní traducido al castellano. Es lo que siempre solemos decir, pensamos en guaraní, en todo caso decimos en castellano. Le dije todo, le llevó todo, trajo todo, ¿qué es todo? El guaraní se convierte en todo. Estas son expresiones tan comunes que yo creo que todo el mundo usamos diariamente y sin darnos cuenta estamos muchas veces hablando en castellano pensado en guaraní o muchas veces con los matices del guaraní, con el nión, yo no sabía, yo ni cojo, yo no sabía. Y yo también le dice el otro, yo también. Y eso es castellano para nosotros. Sin embargo, allí no tenemos miedo para decir yo hablo para. No, yo hablo castellano, pero sí tenemos miedo para decir que hablamos guaraní y hablamos guaraní. Porque había que hacer siempre con confianza si hablamos guaraní o si hablamos castellano. Y la misma cosa que Mancheco, solo creo que Mancheco tenga esa intención, ese deseo, y decirlo así públicamente como lo está diciendo ahora, yo le aplaudo a Mancheco por el hecho de desear aprender guaraní. Gracias, y nunca va a ser tarde para Mancheco ni para nadie. Es como estudiar cualquier otro idioma. Gracias. Estar dispuesto a aprender como cualquier otro idioma. Tiene su método, parte de lo que te estoy contando, de lo que nosotros le decimos a la gente. Y obviamente vamos gradualmente. Nadie te va a dar 2000 palabras en el primer día. Vas a aprender 5, 10, de esa manera. Por eso es que vale la ocasión, y les decía, es tan interesante el espacio con ustedes. Porque sirve para, yo por lo menos, presentarles a ustedes estas situaciones que ustedes pueden probar y darse cuenta que efectivamente hablamos así. Antes de continuar, yo estoy pensando mientras charlamos, conversamos, estoy pensando en un proyecto con el profesor David Galeano. Pero eso vamos a dejar por otro momento. Estamos en plena Semana Santa, pero es importante. El idioma es nuestro. Escuchaba, profesor, escriben desde Nueva York, escriben desde Washington, escriben desde San Ignacio Misiones, y dice, por ejemplo, un oyente, ¿qué tal querés? ¿Qué está? Desde San Ignacio, nosotros hablamos así hacia el sur. ¿Qué tal querés? Y en Guairá es Keiko. Keiko. Sí. Después hay una, de acá me dicen desde Nueva York, dice, ¿cuál es el prejuicio que se creó sobre el guaraní? En Nueva York nos encontramos con compatriotas y todos hablamos guaraní y da gusto. Por ejemplo, otro mensaje dice, estoy rumbo a la terminal lleno de gente
No hay picó policía, dice, picó. Claro. Excelente profesor de guaraní, gracias por la entrevista, dice otro oyente, otro televidente. Por eso, insisto, profesor, aquí pone la lengua de las emociones, el dulce idioma guaraní. Sí. Hay pueblos, ciudades, Itayurú, Itacajón, Pirá, Pirapó, Pirayú. Pirané, Pirayú, Piraretá. Pirané, hay un lugar en la provincia de Misiones, creo que se llama Pirané, Sí. por ejemplo. Hay demasiado mucho y no es muy complicado por lo que estás contando. Ahora no te podés ir al supermercado y decirle a una señorita, Chejacú, señorita. No. No, eso ahí no. Ese tiene que ir ahora otra vez y pedir disculpas a esta señorita. Yo Profesor, quiero decir una cosa con respecto a eso. Que no le denunció, Pacheco tiene tuvo suerte. suerte que no le denunciado. Cierto. No, profesor, yo te quiero agradecer públicamente, profesor, y yo quiero pedirle acá al señor jefe Carlos Báez que me valora así como usted me valora. Porque acá solamente bullying. Francheto me dijo Carlos Báez, me puso un apodo y todo, profesor. Pero voy a cerrar bocas con mis actos. Así que dentro de un año, cuando hable un perfecto guaraní, vamos a estar hablando. Con mucho gusto. Bueno, gracias por atendernos, David, esta tarde. Un placer realmente compartir contigo, que nos enseñes, porque hay tantas cosas que tienen, hasta en el sentido, profesor, ¿verdad? Sí. De repente en castellano vos podés decir una palabra y más o menos, pues guaraní podés darle hasta, ¿cómo te decir? Hasta puede ser morboso, ¿verdad? Hasta doble sentido, la lleva. Todo depende, en este caso, los jugadores somos muy ingeniosos, muy creativos, Carlos. Y eso se ve en todas partes, y se ve sobre todo en estos famosos memes, cómo la gente reacciona tan rápidamente. Y en eso siempre vas a encontrar esa chispa de guaraní. Eso está presente en todo. Está en el alma, como decía Manuel Domínguez, el alma de la raza. Y creo que por esa parte, estamos en este tiempo de Semana Santa, hablamos del chipá, hablamos del tupaintú, hablamos del caruazú, es decir, todos son términos de guaraní. La Semana Santa tiene dos características en Paraguay, que está empapada de guaraní, y por el otro lado, Semana Santa es chipá, no es Semana Santa. Cierto. Y hay diferentes tipos de chipas. Tal cual. Ahora, por ejemplo, estamos viendo con todo, visto en muchos medios, el tema del chipacandoy o el chipamanduí. Era una práctica ya casi relegada. Hoy veo que en muchas partes la gente está haciendo el chipacandoy. ¿Qué es el chipamanduí? Es que en vez de la harina de maíz se pone el maní molido, ¿verdad? Y se hace un chipa muy rico, que la gente conoce. Hay varios otros, está por ejemplo el chipa bocayá, está el chipa asador, que le dicen uno donde va solamente la harina de maíz, el otro que la gente conoce más al famoso el chipa que se hace de piratín, también una variedad de chipa que nosotros tenemos en el país. O sea, son digamos una cantidad de más de 30, 40 clases de chipa. Y por suerte estamos ante una circunstancia tan importante en este tiempo que la gente va tomando conciencia, y muchos jóvenes se meten de lleno al tema de la cultura popular. Pero dejamos siempre constancia que lo nuestro no apunta a una actitud xenofóbica, solamente lo nuestro y nada afuera. Solamente lo que buscamos es fortalecer lo que tenemos acá como idioma y como manifestación a nuestra cultura. Correcto. Bueno, David, un gusto, un abrazo enorme y gracias por compartir con Yanduti esta tarde. Saludos cordiales, una buena Semana Santa para todos. Adiós, hasta luego. David Galeano.